Bueno, gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo González, soy el Faculty Advisor de la sección estudiantil de, de AESTA MAVA. Eh, Estamos súper contentos perdón, porque estoy escuchándome a mí mismo con delay, sorry. Estamos súper contentos de clausurar este ciclo en este primer cuatrimestre con Indio, un profesor de la casa, un técnico y un amigo que siempre nos da una mano y está ahí apoyando a la sección en nuestras investigaciones. Han pasado todos los jueves mucha gente querida, muchos amigos charlando y estamos súper contentos como sección de recibirlo a Indio en esta última charla. Gracias a todos ustedes, somos más de 70 personas en este momento conectados por el Zoom, un poco más en YouTube, así que bienvenidos y los dejo con Indio y su charla de hoy. Un abrazo grande para todos. Vamos a hacer una La sección de entradita. preguntas, al final, ¿bien? Así que si tienen preguntas, las van pasando por el chat, las anotamos y las hacemos al final de la charla a Indio. Los dejo con él. Un beso para todos. Muy bien. Buenas noches a todos. Como decía Gustavo, esto es la clausura, por eso me trajeron, así todo se termina de una vez y listo, así terminamos con todo de una sola vez. Un placer compartir con toda la gente que disfruta de lo mismo, ¿no? Que tiene las mismas afinidades que uno. Así que nada, es un disfrute y agradezco mucho a todos los chicos que siempre están invitándome para este tipo de cosas. Eh, Inicialmente cuando me pidieron que hablara sobre estos temas de los cuales voy a tratar hoy, tiene que ver con una presentación que di en Uruguay, en Montevideo, hace varios años, y la charla original tenía 200 diapositivas, que era una salvajada de porquería. Hice un buen recorte, pero me siguieron quedando un montón. Hay 100 diapositivas. Hay algunos temas que pretendo pasarlos muy, muy rápido, por encima. Hay otros que quizás me interese charlarlos un poquito más, pero la idea es básicamente poder llegar, ver de cubrir un poco un pantallazo general acerca de muchas de esas cosas que se andan diciendo por ahí y no deberían andar haciéndole demasiado caso. Así que, por favor, el maese que maneja el PowerPoint, ponémelo, yo salgo de acá, así seguimos demostrando que no solo soy una cara bonita. Macanudo. No crea todo lo que se dice por ahí del audio, ¿sí? En realidad la idea era mostrar algunas cositas, algunas espero que interesantes, otras curiosas y otras relativamente obvias. Sí, quiero aclarar que se van a encontrar con cosas que ya venían desde hace mucho tiempo porque soy un señor grande, entonces he venido recorriendo algunas cosas. Así que hay algunas cuestiones que están un poquito atrasadas quizás. De hecho, pasemos a la primera diapositiva directamente. Ahí estoy tratando de comparar el tema de los grabadores analógicos y los digitales, ¿sí? Ahora, eh, ¿a qué venía esto inicialmente? Bueno, cuando en su momento estábamos trabajando con los sistemas digitales, los primeros sistemas digitales, no sé si primeros, más bien los intermedios, allá por los 90. eh, Estaba siempre el cuco de la cinta analógica, ¿no? De la calidad, de todo eso, que la dulzura, que la calidez y no sé cuántas cosas más respecto de la cinta analógica. Entonces me acuerdo que hicimos una serie de mediciones comparando unas respecto de las otras, pero no estuvimos comparando digamos, el top del top de lo digital, sino que con una DAT simplemente de Alesis, ahí como el que están viendo
de hecho inclusive hasta un blackface, o sea, de los primeros, las versiones 3 de firmware. Hicimos las primeras mediciones como para ver algunas cosas. Pasemos a la diapositiva que sigue, por favor. Una cosa interesante, por ejemplo, era esto. Fíjense, estos son los patrones de distorsión, ¿no? Es el espectro de distorsión de la máquina grabadora analógica, que era una Tascam, y respecto de, o sea, consigo misma comparada, estos dos trazos son la misma máquina, pero estoy comparando la entrada puesta en monitoreo y la salida una vez grabada, de exactamente la misma señal que un tono de 1 kHz. Se puede ver que el monitoreo tiene un nivel de distorsión bastante bajo, de hecho hasta casi normal, digamos, para la electrónica del momento, y se puede llegar a ver ahí una segunda armónica sin mucho más que eso, ¿no? Con un buen nivel, ¿no? Un 0,005% de distorsión armónica total en segunda armónica. Ahora, cuando ese mismo tono grabado se ponía a reproducir, tienen el trazo celeste, ¿sí? Y fíjense que hay un par de cosas muy interesantes como para observar, que son, una, fíjense cómo sube y se empasta todo el ruido de fondo, que antes parecía un pastito, y ahora está como más parejo, pero mucho más alto. Eso se debe al ruido de Barkhausen, que es un problema que tienen todos los cabezales magnéticos. Eso es algo totalmente inevitable, ¿sí? Ese ruido de Barkhausen también, a algún que otro género musical le puede llegar a ayudar, y ayudar bastante, en cuanto a empeorarlo de manera tal que funcione muy bien con todos esos instrumentos juntos, ¿no? Algo así como que la banda está tocando y en algún momento alguien empieza a pasar el Fernet y todos los músicos tocan de otra manera, ¿sí? No es obviamente para todos los géneros. Otra cosa curiosa que pueden ver es cómo aparece el contenido impar decididamente, y eso también tiene que ver con el mismo bobinado del cabezal, que al ser simétrico, se come o atenúa mucho los armónicos pares y deja solo los impares. Entonces fíjense cómo crece el tercer armónico a un nivel escandaloso, ¿no? Escandaloso, de un 0,005% pasamos a un 0,3, así, decididamente, y de impar, inclusive. Pasemos a la que sigue, por favor. En esta diapositiva estoy mostrando exactamente lo mismo, pero con una frecuencia bastante más alta. Y algo realmente interesante para ver, fíjense la diapositiva que sigue, donde bajamos mucho la frecuencia, ¿sí? Ahora estamos poniéndole 30 Hz y fíjense cómo sube toda la distorsión y el ruido de Barkhausen que viene acompañando a toda esta distorsión decididamente, ¿sí? Ahora, algo muy interesante que descubrimos cuando estábamos haciendo la medición esta, tiene que ver con la diapositiva que sigue, la 6, por favor, que es midiendo intermodulación. Para poder medir intermodulación, distorsión por intermodulación, usábamos dos tonos. Puntualmente, esta experiencia la hicimos con un tono de 9 kHz y otro de 10 kHz, a propósito, muy en contra de lo que dice la norma SEMTI, pero por un motivo muy particular. Motivo muy particular. Si yo saco los productos de intermodulación, ¿sí? La F1, F2 menos F1 y F2 más F1, tengo esos productos, ¿sí? F2 menos F1 me da 1 kHz, o sea, 10 menos 9 me da 1 kHz, y ahí pueden ver en 1 kHz cómo está el producto de intermodulación. Y 10 más 9 me da 19 kHz. Y fíjense que no aparece en el espectro 19 kHz, y tiene que ver casualmente con que la cinta no le da el cuero para reproducirlo, no tiene ancho de banda suficiente
Ojo que estamos hablando de un grabador de cinta de 1 pulgada, ¿eh? No una grabadorcita, sino un grabador profesional de estudio, ¿sí? De 1 pulgada y no llega a reproducir los 19 kilohertz, ¿sí? Esto, muy curioso, por eso pongo ahí que no llega a reproducirlo, lo pongo porque muchas veces se me decía en ese momento que la cinta analógica tenía un brillo especial con los platos y una cosa magistral porque al ser analógico capta todas las frecuencias, en cambio el digital las recorta. Bueno, a tu hermana la andaban buscando, macho. Esta es la clara prueba de que no había manera de que lo reproduzca, no podía grabar eso ni reproducirlo. No le da el ancho de banda a esa cinta para los 19 kilohertz, estaba por debajo. Ojo, 19 kilohertz está más que bien, ¿eh? Pasemos a la que sigue, por favor. Este es el grabador digital, o sea, nada, la pureza absoluta, no pone ni agrega nada, no tiene absolutamente ningún color, e inclusive la diapositiva que sigue, por favor, están comparando los dos para que vean un poco tanto el nivel de ruido, lo cual es bastante lógico de, de verificar, ¿no? Que la cinta analógica inherentemente ya viene, digamos, con un coro de sifoneros ahí de fondo, y dejando de lado los sifoneros, el mismo ruido de Barkhausen, todo eso está involucrado, ¿no? Entonces viene con un ruido de fondo ahí sumamente importante, y a partir de ese ruido, también el hecho de la distorsión, muy sobre todo en baja frecuencia por la saturación del núcleo, digamos, de los cabezales magnéticos, que eso es una limitación normal, eso es parte de la física directamente. De hecho, después lo vamos a ver con algo más interesante que un cabezal, ¿sí? Pero es el tema de la calidez, ¿no? De eso, de al ser analógico, llega a todas las frecuencias. Bueno, casualmente a tu hermana la andaban buscando, no la encontraron y ahí quedamos a mitad de camino, ¿sí? Eso es lo que quería mostrarles respecto de la cinta analógica y los grabadores digitales. Hay una sana y nueva costumbre, que es que últimamente estoy escuchando cada vez bastante menos que se utilizan las cintas analógicas. De hecho, creo que no se está usando casi nada de cinta analógica, lo cual habla de que la gente empezó a entender bien cómo viene la cosa. Bueno, pasemos a otro tema directamente. Vamos a la 9, ahí. Los amigos de la válvula y el transistor. Tampoco me voy a poner a hablar de válvulas y transistores, sino que voy a contar solamente algunas cositas mínimas, como para tener en cuenta y seguir buscando a tu hermana, que la andan buscando, ¿no? El Lee de Forest, que fue, digamos, como el padre de la válvula, de hecho ahí tienen la foto abajo, de la primera válvula que apareció, que fíjense cómo será que está tan ligada a nosotros, que se llamó Audión, esa primera válvula, el Audión, ¿no? Es algo que siempre me gusta recalcar. Y después ahí tenemos a los alcahuetes de Schottky y toda la gente que estuvo involucrada con el tema de los transistores. Y quiero mostrarles algunas cosas. Pasemos por favor a la número 10, a la que sigue. Ahí está. Muchas veces hablan de la distorsión de la válvula, la distorsión del transistor, y no le prestan atención a la topología del circuito. Recién vimos, sin necesidad de un circuito, sino simplemente con la simetría de un cabezal de una máquina grabadora, ya obteníamos armónicos impares, ¿sí? En cambio, con una asimetría se pueden obtener armónicos pares. No necesariamente así tan alegre como lo cuento, pero la topología simétrica vino para solucionar el tema de la distorsión. ¿Y qué hacía? Inevitablemente, eso es un tema matemático que no tiene ningún sentido andar desarrollándolo, pero inherentemente esa topología simétrica, que sería, digamos, en estos esquemas el de la de la derecha, eh, se come o atenúa mucho los pares, y los impares son los que le quedan. En cambio, la asimétrica, perdón, la de la izquierda, no.
me deja casualmente esa asimetría un componente par un poco más grande, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Muchas veces me han hablado de, por ejemplo, esos viejos ecualizadores Pultec, ¿no? El Pultec de acá, el Pultec de allá. Hablo del Pultec de en serio, no del plugin. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que ese Pultec viene con todas sus etapas simétricas. Son valvulares, pero son simétricas. Así que tiene un contenido armónico tan rabiosamente impar como cualquier porquería que suene de la misma forma. Así que, bueno, ojo con ese tema, porque muchas veces no es que sea válvula o transistor, sino que tiene mucho más que ver con la topología del circuito. Y ahí sí, no hay ni válvula ni transistor que te lo cambie. Pasemos a lo que sigue, que tiene mucho más que ver con realmente el tema de dónde empezaron las disputas respecto de la válvula y del transistor. Un circuito de estado sólido tiene lo que muestra ese gráfico de la izquierda, que es un circuito de realimentación. La realimentación lo que hace es básicamente bajar la distorsión, simplemente por corregir los defectos que tenga la salida. Eso se llama realimentación negativa, que tiene que ver con esa analogía cuando uno maneja y se empieza a ir para el carril de enfrente, pega el volantazo hacia el otro lado, ¿no? Eso es una realimentación negativa. Bueno, electrónicamente se hace lo mismo, se toma una muestra de la señal de salida y se la vuelve a meter invertida de polaridad para que corrija. Y realmente corrige. De hecho, con eso se bajó mucho la distorsión. ¿Dónde venía el problema? Pasemos a la que sigue, por favor. En un parámetro que se llama slew rate, que está relacionado con el tiempo que tiene en responder un dispositivo para realizar esa corrección. Y esto fue realmente un tema bastante oscuro que no se conoció hasta los años 70. Fíjense, ahí puse abajo el paper de Matti Otala, que fue, digamos, uno de los que desculó bien todo este tema de la realimentación negativa. No de la realimentación, perdón, la realimentación es vieja. Lo que descubrió Matti Otala ahí con su amigote Longstroth es la velocidad a la que sucedía era lo suficientemente lenta como para que ese transistor realmente no pudiese corregir nada y sonaba notablemente feo. Los circuitos, las topologías de circuitos con válvulas no usaban realimentación, no usaban. Entonces estaban directamente funcionando con la propia distorsión que venía de fábrica. Pero los primeros transistores, que eran bastante fuleros, encima eran lo suficientemente lentos de manera tal que la realimentación no le alcanzaba para llegar a corregir, ¿sí? Y ahí aparece un nuevo tipo de distorsión que se llama TIMB, Transient Intermodulation, o sea, intermodulación transitoria, ¿sí? Intermodulación transitoria y está directamente relacionada con ese slew rate, o sea, con esa velocidad que tenía el dispositivo para poder realizar la corrección, ¿sí? Ahí tienen un gráfico de un osciloscopio donde pongo en la entrada, digamos, un pulso cuadrado, se puede ver, digamos, que cada cuadrito está en el orden del microsegundo, no llego a distinguir, pero supongamos que cada cuadrito es un microsegundo, entonces el de arriba es una cuadrada casi perfecta, ¿no? Está casi en la misma línea. El dispositivo de abajo se toma 2 cuadritos en llegar a ese nivel, ¿sí? Se toma un buen rato. Y después para volver al estado original también, otra vez, otros 2 cuadritos, pero con un overshoot. Con el overshoot sería, digamos, ese rizo que queda ahí, tanto a la entrada como a la salida, y que yo le llamo música propia. Todo eso tiene que ver con esa velocidad. Cuando se avivaron en el año 73, ahí como figura el paper de Matti Otala, listo, dijeron, claro, macho, necesitamos transistores más rápidos, todo en inglés, ¿no? Y listo, a partir de ahí empezaron a aparecer transistores con mucho mayor ancho de banda, y esto desapareció en el año 70, así que déjense de joder con esas pelotudeces de la válvula y del transistor.
Ajeno a este tema, esto mismo viene a colación por el hecho de que muchas veces dicen que un preamplificador, ¿no? No sé, preamplificador tal que tiene un ancho de banda de 180, 200 kilohertz. Y uno dice, oh, mirá, qué ancho de banda que tiene mi pre. Bueno, casualmente lo necesita, son todos realimentados, así que inevitablemente, si no tienen esos anchos de banda monstruosos, son realmente una porquería. Aquel que tuviese un ancho de banda de 20 kilohertz, ¿no? El famoso rango comercial del audio, y estamos en problemas, ¿sí? Estamos en problemas. Tendría una TIM escandalosamente alta, escandalosamente alta. Así que es muy normal que aún un pre pedorro, tenga ancho de banda del orden de los 200 kilohertz y más, así tranquilo, por las patas. O sea que eso no es un mérito, es algo normal y natural, al menos a esta altura del partido. O sea, después del año 70 y pico ahí de Mati Otala. Pasemos a la que sigue, por favor. Quiero mostrarles una experiencia que hemos hecho ahí con unos amigotes, ¿no? De hacer unas mediciones con la válvula, un triodo, ahí tienen la clásica 12AX7 que se utiliza tanto en los pres de tantas cosas, un transistor bipolar, un FET y un par diferencial, pero monolítico, un chip directamente monolítico de un par diferencial, donde hicimos lo siguiente, los hicimos a todos estos cuatro distorsionar al 1% directamente. Pasemos a la que sigue, por favor. 1% de distorsión armónica total. Ahí tienen la válvula, al 1% de distorsión armónica total. Pasa a la que sigue, por favor. Ahí tenemos el transistor de efecto de campo, el JFET, también al 1%. Pasa a la que sigue, por favor. Ahí tenemos el transistor bipolar, ¿sí? Todos, fíjense, al 1%. ¿Sí? Y por último pasemos al el par diferencial, también al 1%. Volvé por favor para atrás de forma rápido entre la 16, 15, 14. 15, 16, 15, 14. Quiero que las pases entre la 16 y la 14. Anda pasándolas así, para que vean que aún con el mismo valor de distorsión, como el timbre, o sea, la respuesta tímbrica del componente es exactamente el mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo. Entonces, mucho de las grandes diferencias que, que se buscan, que se dicen, que se pregonan, tienen que ver con otras cosas, y no con que sea una válvula, un FET, un transistor. Acá lo están viendo, ¿sí? Que todas tienen un mismo colorcito, inclusive hasta podríamos decir, bueno, de hecho el par diferencial es el más sano de todos, es el menos nocivo de todos, que sería la 17. Si la dejas ahí, es como el más benévolo respecto de todos los otros, y tiene que ver simplemente con un avance netamente tecnológico, no mucho más que eso. Pasa por favor a la 18, donde puse los piquitos todos juntitos, ¿no? De segunda y tercera armónica, para que se vea que son toda la misma cuestión, están todos en el mismo lugar, no hay por qué andar haciéndose mala sangre de que no, no, porque el FED no sabe que la distorsión, qué dulce, bueno, qué sé yo. A cada uno le gusta la sacarina, el azúcar o a mí el vino tinto. Pasemos por favor a la 19, que me parece algo interesante en vez de andar perdiendo tiempo con pelotudeces. Fíjense, dos amplificadores de potencia. Dos amplificadores de potencia. Los dos con un mismo nivel de distorsión armónica de 0,005%. ¿Sí? Los dos tienen el mismo nivel. Los dos suenan distinto, ¿eh? Se oyen a oído, sin medición, ¿eh? Ojo que 0,05 es lindo, o sea, no estamos hablando de algo malo, estamos hablando de algo interesante, ¿sí? Y el valor bajo
aún así, debajo se percibe con audio. O sea, pasando música uno puede escuchar la diferencia. El, el tema está, fíjense que si bien los dos tienen exactamente el mismo valor en sí de la distorsión, no así el contenido armónico. El amplificador de abajo, que es un quad del año 70, tiene una segunda armónica, como pueden ver, y después está bastante limpio, de culpa y cargo, ¿sí? Tiene un segundo y ahí murió. Y el Carver, que está arriba, bastante más caro, bastante más nuevo, bastante más choto para mi gusto, aún como sonaba, ¿no? Fíjense, tercera, una quinta, y después tiene por ahí una sexta, una octava, alguna cosita, pero tercera y quinta, o sea, tiene un contenido, un predominio impar respecto del quad que tiene solamente la segunda y después no tiene nada. Se puede ver claramente ahí en el espectro, el gráfico de la distorsión armónica, que el valor sí es exactamente el mismo, pero su respuesta tímbrica, la manera en que me va a estar amplificando mi maravilloso arte que yo hago con la guitarra, con el bajo o con vaya a saber qué miércoles tocan, claramente uno me lo está modificando de una manera que distinta que el otro, ¿sí? Distinta, porque eso es lo importante. Acá no hay ni bueno ni malo, ni feo, casualmente distinto. Algunas cosas estarán mejor, otras estarán peor. Claramente, a mí el de abajo es el que más me gusta. Inclusive en una charla Bonello hablaba del tema del enmascaramiento, lo cual entra, fíjense, la curva de enmascaramiento de ese kilohertz con la segunda armónica perfectamente. No así con la tercera y la quinta que tiene el otro. Así que ahí tienen también una pista aún por otro lado como para tener en cuenta, ¿sí? Macanudo. Pasemos a la que sigue, por favor. Hay unas publicidades por ahí, ¿no? De los famosos capacitores de audio. De hecho, ahí Villa te dice, ¿no? Que la claridad, la transparencia, ¿no? Que los violines, vos los podés escuchar como si el tipo te acariciara la oreja, no sé, que todo pelotudeces que dice esta gente, no importa. Fuman unas cosas que por ahí nosotros no conseguimos, qué sé yo. El, el tema es que se vende esto y lo más triste es que se compran estas cosas, ¿sí? Se compran estas cosas. Ojo que estos capacitores no son malos. Ahora, pagar lo que valen por las estupideces que se dicen ahí que hacen, realmente no tiene ningún sentido. Pasemos a la que sigue. ¿Qué tipo de capacitores tenemos en la vida? Bueno, fíjense, ahí tienen un montón de capacitores de todo tipo. No hace falta irse muy lejos, muchos de esos capacitores son muy específicos para cosas muy puntuales, qué sé yo, hay algunos que necesitan manejar muy alta tensión, o comportamientos muy específicos para cuestiones concretas, ¿sí? Estuvimos haciendo unas mediciones, pasemos a la que sigue, por favor, con capacitores electrolíticos, pero puestos de distintas maneras. Los que son no polarizados, los que son polarizados, polarizándolos inclusive back to back. Y bueno, y fíjense lo que encontramos. Hemos encontrado que vienen con un nivel de distorsión relativamente importante, y tiene que ver casualmente en los electrolíticos puntualmente con el estrés del dieléctrico. ¿Sí? Estaba mezclando dos palabras. El estrés del dieléctrico que se empieza a comportar de distinta manera dependiendo inclusive de la frecuencia. Por favor, pasemos a la 23. ¿Sí? Dependiendo en qué frecuencia estemos y cómo polaricemos o no polaricemos este tipo de capacitores electrolíticos que tienen que ver con una capacidad relativamente grande, vamos a ir viendo distintos valores de distorsión. Pasa a la que sigue, por favor. ¿Sí? En general, cuando uno va bajando
la frecuencia, hay mayor distorsión, casualmente por ese estrés del dieléctrico, y mientras va subiendo, pasa a la que sigue, por ejemplo, que está en 5 kilohertz, la 25, por favor, van a ver que se va poniendo cada vez más benévolo, ¿no? Empieza a tener cada vez menos distorsión. Pasa por favor a la 26, ¿sí? Volvemos a 1 kilohertz, pero acá le pusimos el famoso no polarizado, que podría ser, digamos, una solución, según dicen algunos, y la verdad es que no es ninguna solución. Ahí tienen el patrón de distorsión bastante concreto, ¿no? Inclusive impar, inclusive. Ahora, fíjense la que sigue, por favor, la 27. Estos son los capacitores que realmente vale la pena usar en audio, ¿sí? Poliéster. No son de mucha capacidad, dependiendo en dónde hagan falta, el poliéster es lo que realmente se utiliza. El capacitor de poliéster es algo viejo, es algo que se consigue en todos lados y es algo muy económico, ¿sí? El único problema de los capacitores de poliéster es encontrar valores grandes, por ejemplo, para el filtro de entrada de un preamplificador, ¿no? Donde normalmente estamos usando en el orden, no sé, de los 50 microfaradios para eliminar la continua del Phantom, por ejemplo, y todas esas cosas. Bueno, si ponemos, en este caso creo que usamos, este es de 4,7, pero acá yo conseguía, al menos en electrónica lineal, de 25. O sea que con dos de esos en paralelo puedo armarme, digamos, en la entrada del pre con uno de poliéster así, ¿sí? Una locura, una lindura de lindo, sin ningún tipo de problema, y no es ningún capacitor de audio, es solamente un capacitor de poliéster común y corriente que simplemente por el material y cómo funciona bien. No hace falta ir y comprarle los de Vijay, uno de poliéster que te separa los violines y te susurran al oído directamente. Cambiemos de tema, que me aburre. Vamos al 57, que normalmente se usa para el tacho de la basura debería, ¿no? Esa es la clásica frase que alguna vez he usado. Eh, Vamos a estudiarlo un poco, que tiene unas cosas interesantes para rescatarle. Pasemos a la que sigue, por favor, la 29. El 57 tiene un transformador adentro, ese que están viendo ahí en la foto, muy bonito. Muy bonito no, la foto es muy bonita. El transformador es una porquería. Después de sacarle todo ese pegote que tiene ahí, alguna vez lo he desarmado, yo dije, bueno, a ver, ¿dónde está la magia de esto? Porque tanto que el 57 de acá, de allá, em, dije, bueno, vamos a ver. Entonces saqué con mucho cuidado ese transformador pensando encontrar un transformador, ¿no? O sea, algo con chapitas de mu metal, ¿no? Una cosa dedicada, un transformador lindo. Bueno, no, lo que encontré fue una especie de apilamiento de lata de aceite patito con un alambre alrededor, una porquería, un asco, pero bueno, casualmente eso se ve que algo le otorga. Pasemos a la que sigue, por favor. Estuvimos haciendo con ese transformador suelto una serie de mediciones para ver cómo estaba la distorsión, ¿no? Fíjense, ahí tenemos a 1 kHz, a 4 kHz, con distintos niveles, ¿no? De entrada, como para ir viendo cómo iban distorsionando, ¿sí? Eh, como todo transformador, como todo transformador, al igual que el cabezal que habíamos visto antes de la grabadora analógica, tenemos acá el mismo problema de la saturación del núcleo. Por eso, a medida que bajamos la frecuencia, el valor de distorsión, ajeno incluso a la amplitud, empieza a ponerse cada vez un poco más suculento. Vayamos haciendo unas pruebas. Fíjense la que sigue, por favor, la 31. Ahí tenemos a 300 Hz, ¿sí? Fíjense, un valor 0,2%, no es despreciable. Por supuesto, el contenido armónico es impar inherentemente, inevitablemente, por la simetría que tiene un transformador, decididamente. Bajemos la frecuencia, pasa a la que sigue, 50 Hz. En 50 Hz tenemos, fíjense, 2% ya. ¿Sí? Bajémosla un poquito más, 40 Hz.
¿sí? Ya estamos cerca del 4%. Fíjense cómo se empieza a poner peluda la cosa, ¿eh? Se empieza a poner interesante. Bajémosla más, llevémoslo a 30 Hz, así, para que vean cómo sacude, ¿no? Y ya que estamos acá, pongámoselo bien ahí abajo al bombo, al contrabajo en 20 Hz, ¿no? Vos querías color en la toma de sonido, ahí lo tenés, pedazo de huevón. Está fenómeno, no hay ningún problema, ¿sí? Esto mismo, esto mismo, ¿sí? Alguna vez deben haber oído ustedes esa famosa frase de ese amigo o el amigo del amigo que tenía un conocido que le sacó el transformador y conectó la cápsula directamente al XLR3 de salida, ¿no? Y decía, ¡oh, qué buen micrófono! ¿Cómo andaba? Bueno, tiene que ver simplemente con ese color que le ofrece el transformador. Ojo que no es solamente todo este colorcito que le está agregando. eh, También estamos hablando del mismo factor de amortiguamiento que tenga la cápsula para trabajar en algún que otro rango de frecuencias. Recuerden que el 57, el SM57, es un micrófono de gradiente de presión de primer orden. Por lo tanto, empieza a tener importancia el tema del damping. Y el damping se maneja con la impedancia que va a ver la cápsula del otro lado. Entonces no es lo mismo ver la entrada de un pre directamente que ese mismo pre, pero pasando por este transformador. Entonces hay, aparte, digamos, del color propio que puede ofrecer este transformador, hay también otra cuestión del damping que mejora o empeora o en realidad cambia el sonido. Para bien o para mal, depende en qué lo quieran utilizar, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Ojo, este transformador de morondanga, de porquería de mierda que viene originalmente, no significa que no sirva. Casualmente, fíjense qué colorido que está ese sonido. Bueno, si uno lo que necesita tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con eso, pero fantástico, usá lo que anda bárbaro, está perfecto, está muy bien. Ahora, si vos no necesitas eso, bueno, ahí está la cuestión. No es lo mismo ponerle este micrófono, fíjense, con este colorcito, a el que toca, no sé, un guitarrista de blues, por ejemplo, ¿no? Donde se puede llegar a percibir hasta el Fernet que anduvo corriendo por ahí, que ponérselo a un cuarteto de cuerdas, en donde el sonido se asemejaría mucho más a una bolsa de gatos apaleados que a violines, decididamente. ¿Sí? Eh, en el tacho se usa mucho y tiene que ver con esto, pero ojo, el tacho no es lo mismo el tacho que se usa para el bolero de Ravel que el que se usa para Metallica, por ejemplo, por decir dos cosas totalmente distintas. Ahí van a tener que quizás tener en cuenta en dónde van a usar ese mismo tacho y qué micrófono usar. ¿Qué micrófono les puedo recomendar? Bueno, casualmente la diapositiva que sigue es lo mejor que les puedo recomendar. Dependiendo qué es lo que tengan que grabar, hagan conferencia de prensa. Es lo mejor que pueden hacer en su vida. Uno arma una conferencia de prensa de lo que fuese que necesite y se queda con el mejor micrófono, que no es el mejor, es el que sirve más para eso, es el adecuado para eso que están haciendo en ese momento. ¿Sí? Y no es que te dice el fabricante, porque este micrófono para el tacho es extraordinario. Bueno, qué sé yo, no sé. Capaz que anda con tu hermana por ahí. Andás a ver. En fin, vamos con otro tema. Pasemos a la que sigue, por favor. En otra época yo me peleaba con la gente esta de, ¿no? 4400, 16 bits, 24 bits, 192 kHz. Es más, ahora con el SDS más todavía. Bueno, no importa. Eh, Quiero mostrar un par de cosas nomás, dos o tres cositas. Este paper tiene una cosa interesante de Meyer y Moran. No me acuerdo el año, no sé si dice ahí, no, pero hace bastante lo leí, no me acuerdo. Supónganse del 2000, ¿no? 20 años. Hicieron una prueba, Meyer y Moran, con un Super Audio CD y un CD. En realidad no tan así como lo digo, sino que más como el esquema que figura ahí a la derecha, arriba. Hicieron un test ABX.
El test ABX es el siguiente. Yo escucho A, que sería, por ejemplo, 44.100 kHz, 16 bits. Después escucho B, que sería 192 kHz, 24 bits. El mismo material, ojo. Y el X después es uno de esos dos, pero yo no sé cuál es y tengo que decir, oyendo, cuál de los dos es. ¿Sí? Así se hace la prueba ABX. Entonces, la conclusión de esta prueba que hicieron con 3 grupos distintos de gente, en 3 lugares distintos de escucha, todos bastante cuidados, fue 50-50. 50-50 significa que le dio lo mismo para un lado y para el otro. Eso significa que nadie podía escuchar la diferencia entre uno y otro. Y fíjense, si le prestan atención al esquema de la derecha, cómo hicieron la prueba. Desde un super audio CD de 192, 24 bits, el LR lo pasarán por un conversor analógico digital a 16 bits y 44.100. Y la vuelta de la conversión de eso era la que comparaban con el otro directamente, ¿sí? O sea, inclusive hasta podríamos enojarnos de decir, bueno, pero la estaban cagando más. Bueno, no importa. Aún así, toda esta gente le daba 50 y 50. Lo que me parece más interesante de este paper fue la conclusión. ¿Sí? Está bien, nadie oía, son todos sordos, ¿no? ¿Sí? Todos esos que se mandan la parte ahí que, porque yo escucho tal cosa. Bueno, está bien, no hay problema, está perfecto, está muy bien. La conclusión era así mucho más interesante. Y sí hacía referencia a lo siguiente. Normalmente esos super audio CDs que estaban grabados en 192 kHz y 24 bits eran producciones que se hacían con un cuidado, con un esmero bastante interesante, bastante importante. O sea, había un trabajo de fondo muy lindo. En cambio, muchos de los CDs normales, digamos de 44-100, 16 bits, ¿no? Los normales, no, era el CD común, con una grabación totalmente normal, sin ningún tipo de cuidado. Y ahí hay una cuestión interesante, ¿sí? Entonces, que va más allá de la resolución y los bits y todo eso que quieran usar. Ahí hay una cuestión realmente interesante como para no dejar pasar. Vamos a la que sigue, por favor. El jitter. El jitter, yo, la verdad tengo hecha unas mediciones muy interesantes que no las puse acá, que son más nuevas, como para tener una idea de cómo funcionan las placas. Hice unas pruebas, eso, a ver, con los muchachos de AES podríamos hacerlo algún día y les muestro esas mediciones que son muy interesantes, de comparar unas cuantas placas de audio que hice respecto de cómo estaban funcionando con el jitter cuando se las conectaba bien, se las conectaba mal, cómo corregían, cómo funcionaban, que está muy piola. ¿Sí? Hay unos valores que se pueden ver ahí, que en la tabla no tiene mucho sentido ahí respecto del jitter, hasta dónde nos llegan a molestar, pero si pasamos a la diapositiva que sigue, a la 39, tiene que ver con, fíjense esos valores de jitter, a cuánto nos están acercando respecto de un sistema de 24 bits, 20, 18 o 16 bits, ¿sí? O sea que fíjense que dentro del rango audible deberíamos tener un jitter por debajo de 100 picosegundos para estar dentro de lo que sería, digamos, el CD de audio normal. Todo lo que esté por debajo de esos 100 picosegundos no nos afecta en absoluto. Y si se quieren poner a pensar entre los 24 bits y todo eso, la verdad que después de la prueba de Moran y Meyer no hay mucho para andar discutiendo. Ojo que no estoy hablando de multipista, estoy hablando acá de un producto terminado. Tengo unos audios, no los voy que tiene que ver con eso que dice abajo, de tengo para escuchar cositas interesantes. Tengo unos audios de un muñeco que hizo unas experiencias con distintos ruidos a distintos niveles y la verdad es que están muy
muy, muy por debajo de lo que realmente podemos llegar a percibir normalmente. Así que esto empieza a jugar, digamos, en otro lugar. De lo que les decía antes de las mediciones que tengo de las placas, de esas mediciones de jitter que hice entre algunas placas, algunas de marcas lindas y otras de marcas más comunes, más hogareñas, hay cosas interesantes para sacar. No andan todas tan bien como parece, pero la verdad que aún así todas están más allá del bien y del mal en general. Así que eso no es ningún problema, ¿sí? Fíjense que los valores se mantienen realmente muy, muy altos para estar teniendo problemas con estas cosas. Vamos a otro tema, directamente. Mi amigo Gonzalo tuvo que grabar una vez ahí en un estudio a un quinteto de cuerdas, ¿no? Entonces había un productor que le dijo a Gonzalo, che, me falta contrabajo, ¿no? Perdón, aclaro, hizo una toma estéreo porque había solamente 2 micrófonos en el estudio, ¿no? Entonces, si teníamos 2 micrófonos para el quinteto, hagamos una toma estéreo, dejémonos de joder. Creo que había 3, ojo, pero sí, 3 micrófonos creo que había. Bueno, él armó una toma estéreo, punto. Y con eso se arregló. Hizo la conformación, así como ven ahí el dibujito, y viene el productor y dice, no, me falta contrabajo, no, por favor ponerle un micrófono al contrabajo. Obviamente, ponerle un micrófono al contrabajo teniendo esa toma estéreo sería como, no sé, tirar un tacho de pintura arriba de un Monet, no se me ocurre una analogía. O sea, es para ponerle el pullover en la cabeza al productor y cagarlo a patadas en el ojete, por forro. Está bien, el tipo habla desde otro lugar y necesitaba contrabajo, está perfecto, no hay problema. Pero lo que hizo mi amigo fue otra cosa. Pasemos a la que sigue. Lo que hizo fue casualmente alejar el contrabajo, ¿sí? Entonces, cuando lo alejó, el productor lo empezó ya lo estaba por echar. Macho, te estoy diciendo que me falta contrabajo y vos encima me lo pones más lejos. No, tranquilo, hicieron la toma y el productor mismo dijo, epa, no tanto contrabajo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo que suele pasar siempre y nadie le presta atención. Pasemos a la que sigue. ¿Qué tiene que ver cuando arrimamos una fuente omnidireccional, como un contrabajo, por ejemplo, ¿sí? Cerca de superficies? Si yo la empiezo a arrimar a las superficies, lo que antes estaba emitiendo en otras direcciones no aprovechables, ahora la pared me hacía, digamos, un reflejo de forma tal de traerme parte de toda esa energía de vuelta para adelante. Y como estamos hablando de baja frecuencia, las longitudes de onda estaban solapadas dentro de ningún tipo de cancelación complicada de confilter ni nada, sino que simplemente estábamos sumando. De hecho, ahí tienen a la derecha, abajo, un grafiquito de una medición. Esto es de una clase que doy eh, mostrando este fenómeno con un Genelec 1029, así tranquilito, poniéndolo en el aire contra una pared, contra 2 paredes y contra 3 paredes, o sea, una esquina. Y fíjense cómo se puede ver el ensanchamiento de banda hacia abajo y la ganancia en esa parte baja del espectro, que es donde se comportan casualmente omnidireccionales, ¿sí? Se puede ver claramente. Yo no llego a leer, perdón, no llego a leer los valores de frecuencia, pero estamos entre, creo que 60 o sí, 60 y 500, ¿no? Bueno, es lo que se alcanza a ver, pero se puede ver cómo se extiende un poco hacia abajo y cómo ganamos en general a medida que le voy sumando paredes. Otra manera de verlo, pasa a la que sigue, por favor, es simplemente teniéndolo en cuenta así, la fuente sola en el aire, ¿sí? Y ir agregándole paredes. Pasa a la que sigue, por favor. Fíjense cómo va tornándose más clarito, o sea, voy teniendo más nivel, pasa a la que sigue.
¿sí? Pasa a la que sigue. Y fíjense, ahí tenemos la, ir agregándole de a poquito, ¿sí? Todas las paredes de forma tal de ir teniendo junto todo ese, toda esa energía que antes me estaba perdiendo, ¿sí? Después al final vemos el tema de las preguntas. Había visto por ahí alguien que decía algo de los modos. No, no estoy hablando de modos de resonancia, ¿eh? Para nada, en absoluto. Yo asumo que esta es una sala bien hecha y por lo tanto funciona bien. Punto. Muy bien. Vamos para otro lado. Vamos a la mezcla. Diapositiva que sigue, por favor. Vamos a hablar algunas cositas así de condimento para las mezclas. ¿Sí? Pasa la que sigue, por favor. Y la que sigue. Así vamos a los consoladores de sonido, los famosos Aural Exciters. Yo no sé si conocen la historia de Kurt Knopfler, fue hecho es el dueño de Aphex, que fue uno de los que desarrolló, inventó así inicialmente el excitador aural, ¿sí? El, el tema tiene que ver no con Knopfler en sí mismo, sino con esas posibilidades que usaban mucho los, este, los ingleses con esas viejas consolas Trident, por ejemplo, que tenían entradas valvulares de los preamplificadores de micrófonos asimétricas, y con esas entradas asimétricas los tipos prendían fuego esa entrada, o sea, saturaban groseramente, y con eso lograban un colorcito, una cosa linda en el sonido que a muchos les gustaba. Entonces, a partir de esas experiencias, Nopel dijo, che, pero esto lo podríamos hacer de una manera más controlada, ¿no? O sea, agregarle distorsión a la señal, pero de manera medida, de una forma un poco más controlada. O sea que fabricó lo que yo suelo denominar empeorizer, ¿sí? O sea, estoy distorsionando la señal y agregándosela a la señal limpia. Eso es lo que hace un excitador aural. De hecho, tengo ahí creo que en la que sigue, sí, la etapa en bloque, después la vemos. No, volví a la anterior, que quiero contar la historia de Nopel. Cuando Nopel dijo esto, se le ocurrió hacer esto. Entonces hizo un distorsionador que le agregaba, o sea, hizo el primer Aural Exciter, ¿no? Así bien liso y llano. Y salió con el equipo abajo del brazo. La cosa fue que nadie le daba bola, ¿no? Nadie le interesaba. Y en una de esas, tocando puertas, lo atiende en una de esas puertas Paul McCartney. Entonces le dice, che, mirá, tengo esto, todo en inglés, ¿no? Tengo esto acá que, que está bueno, qué sé yo. Bueno, le dice McCartney, sí, dale, mira, esta tarde yo doy un show en, no sé, en algún lugar, tráemelo. En el Central Park, si mal no recuerdo, en Nueva York. Tráemelo y lo probamos. Entonces, se lo da, Paul McCartney se lo da a su sonidista, Poltrop, si mal no recuerdo, Paul Poltrop, y ¿cómo es? Se lo da y le dice, che, toma, mirá, me pasaron esto, a ver, fíjate, usalo por ahí. Entonces, el sonidista agarra y dice, ¿dónde emboco esto? Y se lo puso al piano. Listo, a cagarse. Bueno, sale el show, todo bien, qué sé yo. Todo muy lindo, termina el show y de los sonidistas que habían ido como público asistentes a ese show, se acercaron todos al sonidista y le dijeron, en inglés, ¿no? Che, boludo, ¿qué le pusiste al piano? Que estaba buenísimo. Bueno, casualmente ahí el amigo Nopel se hizo famoso, empezó a vender a lo pavote y se funda Aphex Corporation. ¿Sí? Pasamos a la que sigue, que tengo el diagrama en bloques que les decía. Fíjense, el Emperizer o Aural Exciter no es ni más ni menos que eso. Tiene un filtro pasa altos, es muy importante, no necesariamente hay un compresor, algunos tienen, otros no. Tiene el nivel de cuánta distorsión quiero. Tengo un control para manejar la simetría de la distorsión, o sea, tratar de manejar de alguna manera el contenido armónico que sea par o impar. Y finalmente el nivel de cuánto voy a estar sumando esa distorsión con respecto al sonido original, ¿sí?
Ahí puse mi Afex, el Big Bottom, el C2, con los botoncitos que corresponden a cada una de esas, ¿cómo se llama? A esas etapas que están ahí en el diagrama en bloques. Pero vayamos a las mediciones. Vamos a la 51. Fíjense, puesto ahí en modo de trabajar con los armónicos pares. O sea, no pares, fíjense que están todos. Está el segundo, tercero, cuarto, sexto. ¿Sí? O sea, el contenido armónico es predominio par. ¿Sí? Es predominio par. Pasa a la que sigue, por favor. Y ahí está puesto al revés para ponerlo en predominio impar. ¿Sí? Claramente se puede ver que el segundo armónico sigue siendo más grande, pero el contenido impar acá empieza a ser importante. Volvamos a la anterior, por favor, la 51. Se puede ver cómo cambia el valor en general. Ahí tienen de los armónicos relativos. Vayamos de vuelta a la 52, ¿sí? Donde empieza a aparecer un pastito importante. Entonces fíjense qué interesante cómo trabaja. Uno simplemente midiendo la herramienta esta que tiene puede usarla en función de sus necesidades. No es lo mismo agregarle este tipo de alegría a un instrumento armónico que uno inarmónico, ¿sí? ¿Qué sería armónico e inarmónico? Bueno, el armónico es la voz, la guitarra, el piano, cualquier cosa de las normales armónicas. Un inarmónico tiene que ver con aquellos instrumentos que tienen parciales, que se llaman parciales porque no son relaciones enteras, como placas, platos, tachos, tambores, timbales, etcétera, ¿sí? Entonces, este uso de predominio par o impar le hace muy bien a algunas cosas y muy mal a otras, y tiene esta posibilidad de manejarlos. Pasemos a la que sigue, por favor. Por supuesto, agarré un BBE, un clásico, y tiene este patrón de distorsión, ¿sí? Que es independiente, o sea, este patrón que están viendo, que es impar hasta las pelotas, como se puede ver, es impar, feo impar. Eso es independiente de cómo regulen los botones, ¿eh? O sea, no importa para qué lado lo giren, qué es lo que hagan con ese aparato, siempre tiene lo mismo, es igual, ¿sí? Sube y baja el volumen, ojo, nada más. O mezcla más y mezcla menos, pero nada más. No hace ningún tipo de cambio tímbrico entre impar, impar, nada. No hace absolutamente nada. Es una engaña pichanga. Y el otro, vamos a la que sigue, por favor, el clásico, no me acuerdo cómo se llaman, Ultraflex, creo, de Behringer. Fíjense el pastito que hay, es una porquería esto. Es así, no cambia tampoco acá el patrón, ¿eh? Es así impar rabioso, con una intermodulación asquerosa, como se puede ver, pero bien fulera, ¿sí? Sí cambia obviamente la cantidad de toda esa porquería que le pueden agregar o no. Ojo que esto no significa que sea malo, ¿eh? Hay algunas cosas que esto no le viene para nada mal, pero la verdad que son pocas. El otro me daba la posibilidad, el Afex al menos, de regular mínimamente algo y realmente se puede sacarle provecho. Esto es lo mismo para los plugins, ¿eh? Va la misma cuestión. Pasemos a la que sigue, por favor. Algo muy común y sobre todo el tema de se está poniendo de moda muchos monitores de estudio que vienen con unos DSP incorporados y que te acomodan todo, vienen con un microfonito, vos lo ponés, los tipos hacen unos ruiditos, se comunican entre ellos, y se acomodan y te dejan todo fenómeno para que tu vida a partir de ese momento sea fácil y no tengas ningún problema. ¿Qué querés que te diga? No, paso. Esos parlantitos que se acomodan solos son excelentes para un living, para una casa, ¿sí? Ahora, si hablamos de un entorno profesional, por favor, déjense de joder. Les voy a mostrar algo. Pasa a la que sigue, por favor. Esta es una manera de medir que se utiliza mucho,
para mediciones acústicas o electrónicas es transferencia. Estoy comparando una señal consigo misma, pero esa señal está pasando por un recinto donde tengo un parlante, por ejemplo, y el entorno acústico, y el micrófono, por supuesto. Si comparo esa señal con esa misma señal, puedo ver que las deformaciones que tenga en el camino se van a ver reflejadas en esa función transferencia, como las variaciones que tenga incorporadas. Pasemos a la que sigue, por favor. Entonces hice este experimento. Esto lo hice hace mucho, está publicado, seguramente alguno lo vio, no hay problema. Puse a cierta distancia un monitor, fíjense cómo está la fotito ahí a la izquierda, trayecto directo, todo el resto lejos, trampita por todos lados, no pasaba nada. De hecho, ahí pueden ver la respuesta del monitor a la derecha y abajo la respuesta al impulso, ¿sí? O sea, nada del otro mundo, ¿sí? Macanudo. A eso mismo, después le agregué, como ven ahí, perdón, pasar a que sigue, por favor. Ahí se puede ver cómo le agregué una madera, ¿sí? Una tabla que refleja. Entonces, fíjense comparado el trazo de recién, que era ese marroncito, ese naranja, con el azul, que es el nuevo, ¿no? Donde tengo, se ve inclusive ahí en la respuesta al impulso, el reflejo de la tabla esa que le puse. Ahí se puede ver, ¿sí? Y me genera ese confilter con un pozo generoso no llego a ver, pero parecen ser 500 Hz, ¿no? No lo llego a ver, pero 500. 500, muy bien. Ahí siempre hace falta alguien que vea bien, así que 500 Hz, ¿no? Ese pozo generoso. Macanudo. ¿Qué hicimos? Casualmente, la panacea. Diapositiva que sigue, por favor. Le clavamos un ecualizador paramétrico en 500 Hz con un Q copiándoselo el ancho del original y dándole para que tenga y guarde 12 decibeles. Así como ven claramente ahí en el ecualizador ese, ¿sí? Y la respuesta, pasemos a la que sigue, por favor, de el monitor solo con el ecualizador es ese trazo verde, ¿sí? Como para que vean que está en contra, digamos, de lo que había sucedido respecto del pozo, digamos, con la tabla, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Le volvemos a poner la tabla. Pasa a la que sigue, por favor, ¿sí? Con el ecualizador, ¿eh? El ecualizador y la reflexión ahora. Y fíjense, ¿desapareció el de 500? No, de ninguna manera. Casualmente está ahí porque lo que sucede en el dominio del tiempo sigue estando en el dominio del tiempo y no tiene nada que ver con la frecuencia. Pasa a la que sigue, por favor. Ahí están puestas las dos. La sin ecualización, que es el trazo celeste, con ecualización, que es el trazo magenta. ¿Sí? ¿Se ve? Con la tabla, por supuesto, ¿no? Entonces, tal como dice la frase de arriba, a la final, chorizo, ¿sí? Fíjense, vamos a verlo de otra manera, para que vean exactamente el mismo fenómeno, pero de otra manera. Pasá la que sigue, por favor. Tengo una fuente, al aire libre, ¿no? O sea, el parlantito original, y voy a dejar quieta esa fuente ahí y el micrófono. Ven que la respuesta del micrófono, ahí arriba a la derecha, es plana, ¿sí? Una línea recta. Pasamos a la que sigue. Le agrego la tabla de abajo, ¿sí? El piso, que sería acá, como dice la diapositiva. Entonces ve, ahí está el confilter que se forma, se ve arriba, y se puede ver cómo las reflexiones de ese piso, de esa mesa, de esa tabla, con el monitor, genera esos patrones en 500 Hz. Estamos hablando que era nuestra frecuencia puntual, ¿no? O sea, el mapa de colores es para 500 Hz. El espectro ese que está ahí del confilter es de todo el espectro, casualmente, pero vemos casualmente, debido a la posición del micrófono, estoy puesto justo en el pozo eso de los 500. ¿Qué hago con el ecualizador? Bueno, casualmente le pongo 12 decibeles, en vez de estar a 95 dB, lo pongo a 107 dBcpl en 500 Hz. Pasa la que sigue, por favor. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Nada, el confilter sigue igual, nada más que todo más arriba. Volvé al anterior, fíjense, el confilter sigue siendo el mismo, pero está en un nivel más bajo ahí. Pasá a la que sigue, por favor. ¿Sí? Y ahora está igual, pero más arriba. El patrón no cambió, cambió simplemente los valores de nivel de presión sonora relativos, nada más porque le estoy dando para que tenga y guarde.
¿sí? Vamos a hacer una cosa, pasar la que sigue. Vamos a agregarle todas las paredes que estén ahí alrededor, o sea, todas esas reflexiones que tiene por todos lados, ¿no? Me genera ese patrón de Comfilter que está ahí a la derecha arriba, chiquitito, ¿sí? Y ahora le bajo los 500 Hz. Pasa la que sigue, ¿sí? El patrón, bueno, ven, sigue siendo el mismo, nada más que está en otro nivel, pero todo sigue siendo exactamente lo mismo. Conclusión, pasa a la que sigue. Hay que, para trabajar con lo que sucede en el dominio del tiempo, hay que trabajar con el dominio del tiempo y no con la frecuencia. Entonces, si nos sacamos la ropa, evitamos que esa reflexión le llegue al micrófono y no tenemos más con filter, y déjense de joder con ecualizar esas cosas que no sirven para nada. De hecho, la cagan. Como decía al principio, ese tipo de arreglos la cagan porque el problema no es del dominio de la frecuencia, sino que está en el dominio del tiempo. Y a muchos eso les cuesta entenderlo. Acá lo tienes, ¿ven? Se sacan la ropa, la ponen ahí en la tabla, listo. Eh, a los fines prácticos, le podríamos poner una trampita, poner una cosa interesante, ¿no? Esa sería, digamos, la situación. Muy bien, vamos a otro tema. No voy a hablar de cables. Tengo una presentación, de hecho, en el año 2005, en un congreso de AES en Lima, en Perú, presenté un trabajo sobre una mirada científica sobre cables, hablando, pueden ver ahí un listado más o menos de qué se trata, que tiene que ver mucho con las estupideces que se dicen respecto de cables. Esto es toda una charla de 2 horas directamente, así que no pienso hablar de estas boludeces, pero se Para los la próxima. comento. No, sí, cuando quieran lo hacemos, cero problema. Este, Sobre todo para esos que andan buscando cables mágicos que les solucione la vida. Pues todos buscan que les solucionen la vida, ¿sí? No, no pasa nada. Hablemos de algo un poco más terrenal, algo un poco más concreto. Vamos para la que sigue, por favor. Hablemos, por ejemplo, de la malla de los cables, ¿sí? Las mallas de los cables. Fíjense, la calidad de la malla es algo realmente muy importante. Empieza a tener una relevancia realmente muy alta en un cable, sobre todo de señales, por ejemplo, de micrófono. Ahí tienen, fíjense, los dos primeros. El de arriba tiene una malla trenzada, así entrelazada y bien cerrada, que es muy linda, se ve linda esa. Y fíjense el segundo tiene una especie de espiral, ¿no? Una malla así con los alambres peinados y retorcidos nada más, que eso yo normalmente le digo la porquería, ¿sí? Pero es realmente un asco eso, ¿sí? O sea, eso es me cago en el aislamiento, en el blindaje electrostático se llama en términos técnicos. Y después, por supuesto, tienen, por ejemplo, los de instalación fija, que son los clásicos blindajes electrostáticos de aluminio, que son extraordinarios, ¿sí? El cable por ahí es feo, no es para un uso continuo, pero el blindaje electrostático es extraordinario, ¿sí? Pasemos a la que sigue, por favor. ¿De qué se trata este tema del blindaje electrostático? Bueno, ni más ni menos que una manera de deshacernos de las interferencias electromagnéticas externas. Ustedes conocen, deben saber que la radiación electromagnética se propaga como una variación del campo eléctrico y el magnético, uno a 90 grados respecto del otro, ¿sí? Entonces, aparece un señor ahí en el tiempo, que ahí Oscar dice por ahí, Faraday, casualmente, con la famosa jaulita, que lo que hizo fue algo muy piola. Lo que hizo fue algo realmente muy piola. Para que se forme el campo eléctrico, tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces, si yo pongo alrededor de lo que quiero proteger, por ejemplo el cable, un conductor, con el conductor yo lo que hago es tener una superficie equipotencial. O sea, todo está al mismo potencial. Si todo está al mismo potencial, no hay campo eléctrico. Al no haber campo eléctrico o variación del campo eléctrico, ya está, esa radiación electromagnética murió ahí y eso es así.
Entonces, fíjense que ahí tengo un cartelito que dice probemos el blindaje. Yo esto siempre lo hago y tiene que ver con una cuestión. Por favor, el que opera el tema dame video, poneme a mí. Lo que les voy a mostrar ahora es una especie de transductor o captador universal de las radiaciones electromagnéticas. ¿Sí? De alguna manera, este dispositivo que tengo capta esas radiaciones electromagnéticas y me las transforma en algo que yo las pueda sensar de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos llenos de radiación electromagnética a todo nuestro alrededor. Entonces tengo un aparatito que hace eso. Se llama radio. Me está quedando sin pilas, ¿eh? ¿Se escucha? La radio de fondo ahí. ¿Sí? Ahí tengo la radio de fondo. Macanudo. Si yo agarro un blindaje electrostático, ¿sí? Este está limpio, ¿eh? Es papel de aluminio que no usé con el pollo, ni con el pescado, ni nada de eso. Está todo agujereado, por eso me está saliendo la radio. Vamos a tener que blindarlo más. Ya está todo roto, se me está despeluchando. Tendría que cambiar el papel de aluminio. No me da el presupuesto para un papel de aluminio nuevo. ¿Sí? Ahí, fíjense cómo la estoy conteniendo. Y si la libero un poquito, ¿sí? Y ahí entra la radiación electromagnética. Entonces, mientras mejor sea, ahí está, listo, podés sacarme de la visual y vamos de vuelta a la diapositiva, por favor. Mientras yo tenga un buen blindaje electrostático, voy a estar frenando de la mejor manera todas esas interferencias electromagnéticas. Entonces imagínense en ese segundo de arriba, que es casualmente la porquería, cuando uno lo dobla, ¿cómo puede llegar a afectar? Bueno, también en esto mismo, y a pesar de que muchos no le dan importancia, está relacionado en la manera, pasemos a la que sigue, por favor, en cómo uno enrolla los cables, ¿sí? La manera correcta de enrollar los cables está directamente relacionada con la escalada, ¿sí? Con la escalada. Los que hacen escalada, enrollan las sogas de manera tal que siempre la puedan tirar y que se desenrolle totalmente sin que se anude, sin que se atore, para evitar accidentes casualmente. Y eso se hace casualmente la famosa vuelta al derecho, vuelta para adentro, vuelta para afuera, vuelta para adentro, vuelta para afuera, así como muestra ahí el esquemita. Si no, hay que practicarlo un poco, pero sale. De esa manera uno consigue enrollar el cable de forma tal que el trenzado, pasemos a la que sigue, se mantenga inalterable y no quede estresado, que es el problema de los cables con el par trenzado interno. Cuando el cable empieza a quedarse eh, estresado, que uno al pasar el dedo, digamos, la mano por el cable, empieza a sentir los nudos, como los nudos del cuello directamente, ¿no? Cuando uno se hace mucha mala sangre. Casualmente tiene que ver con esas protuberancias por estar mal enrollado y quedan sobresaliendo.
cuando hay una curva muy brusca, hay veces que ni siquiera muy brusca, como la que se muestra arriba, se empiezan a separar esos pares que llevan la señal. Y casualmente el hecho de que quede uno más expuesto que otro a una interferencia externa hace que la entrada simétrica, que me cambia, digamos que me atenúa notablemente el ruido, empiece a verse menospreciada, ¿sí? Empiece a verse menos eficaz y estoy perdiendo el componente de rechazo de ruido que tenía originalmente. Entonces, todo esto está muy directamente relacionado con el, el ruido por interferencias externas, ya sea con un buen blindaje electrostático o con un buen enrollado en función del par trenzado. Pasa a la que sigue, por favor. Esto se los muestro solo para que para que satisfagan la curiosidad. Una vez haciendo mediciones, descubrimos este espectro de distorsión que está ahí a la izquierda, y no era de nada en particular. Era casualmente óxido que tenía el contacto del conector, ¿sí? Que tenía el contacto del conector. No era un RCA, por ahí hay uno que se está quejando de esas fechas, andan fenómenos esas fechas, no hay ningún problema. Bueno, está bien, entiendo que odias el RCA, pero no hay ningún problema. Sobre todo para las pelotudeces que hacen pasar por ahí, no pasa nada. Ajeno a eso, el tema es que los contactos sucios, ¿sí? El óxido, la suciedad, genera lo que se llama modulación de corriente. Esto significa que la resistencia de un contacto sucio se va a ver modulada por la corriente que circula a su través. Y como la música, casualmente, es variable, me va modulando la resistencia y eso genera distorsión. Y ahí la tienen. Eso que están viendo ahí, ese espectro de distorsión de una tercera armónica importante, es casualmente un contacto sucio que sucedió en una vez que estuvimos midiendo y justo lo cazamos ahí, lo imprimimos para tener el, el espectro de lo que sería solamente mugre, nada más que mugre, ¿eh? Eso es solamente mugre. Eso se fue simplemente pasándole un mini abrasivo y con eso fuimos todos felices. Pasemos a la que sigue, por favor. Así como antes había hablado del tema de los cables, también en su momento hablé de monitores de estudio, donde se hablaba un poquito de todas estas cosas, ¿sí? No es algo de lo que pienso hablar, solamente les quiero contar un par de cosas, solamente algunas cosas interesantes. Fíjense, pasemos a la que sigue, por favor. Acá tengo a Cachetín y Cachetón, ¿sí? Son dos monitores, Cachetín y Cachetón, ¿sí? Yo lo que hago es siempre dar a elegir a que elijan cuál les gusta más, si les gusta Cachetín o Cachetón, ¿sí? Normalmente la gente, por una cuestión visual que están viendo ahí, elige a Cachetín, ¿sí? Ahora, lo que yo les quiero mostrar es que realmente Cachetín y Cachetón es exactamente el mismo monitor. No son dos monitores estos. Es el mismo monitor y lo único que cambió, ahora sí, presten la atención, es la escala de ordenadas donde en el gráfico de arriba tengo por cada división 10 decibeles y en la de abajo 2 decibeles. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, que es un tema muy común en mucho manual del usuario, en muchos folletos, más que manual, en muchos folletos, ¿sí? Tengan en cuenta que si cada línea representa 100 decibeles y lo que ven es una línea recta, está perfecto, es una línea recta, ¿sí? Pero claramente acá pueden ver que Cachetín y Cachetón son exactamente el mismo monitor, exactamente igual, así que ojo, presten atención a estas cosas, no se coman esa línea recta que se vende, ¿sí? No se coman esa línea recta que se vende, porque tiene que ver simplemente con que una escala está muy por encima respecto de la otra, nada más. ¿Sí? Bien, pasemos a la que sigue, por favor. Les quiero contar una pequeña anécdota que tiene que ver mucho con el tema del monitoreo y me pasó una vez que fui a calibrar un estudio donde hacen Foley, mis amigos de Tres Sonidos,
donde me llaman y me dicen, che, venite a calibrar el estudio porque estamos monitoreando en estéreo y estaba sonando del lado izquierdo mucho más fuerte, ¿no? Estaba como muy elevado. Estaba, por ejemplo, los diálogos que irían al centro, en el monitoreo en estéreo, estaban corridos hacia la izquierda, ¿sí? Cuando estaba centrado desde el software, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que normalmente hace? Pase a la que sigue, por favor. Fui haciendo pasos por pasos, ¿no? Fui verificando los niveles, primero en la placa de sonido, después en los patch bay de salida, o sea, se fue regulando todo de manera tal que, digamos, el camino de la señal fuese exactamente el mismo, tanto para el monitor izquierdo como para el derecho, ¿sí? Ajeno a eso, una vez que llegamos a esa instancia, lo que se percibía en ese lugar de escucha era realmente peor, o sea, estaba bien hacia la izquierda, ¿sí? Y no podía entender, porque estaba todo perfectamente bien y había un gran problema que no lo, que no lo podía encontrar, porque si los niveles eran iguales en la entrada de cada monitor, ¿sí? Entonces ahí el punto 5 dice lo que sucedía en esa situación, lo que me pasaba por la cabeza, ¿no? Y la famosa, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿No? ¿Qué está pasando acá? Entonces recuerdo que me paro entre los dos monitores, veo a uno, veo al otro y ya está. Descubrí cuál era el problema, que había sido justo una pelotudez. Pasá la que sigue, por favor. Había un monitor levemente hacia adelante, pero estoy hablando de levemente, de hecho en todo el dibujo estuvo así, ¿sí? Que era el monitor izquierdo, que fíjense, no llegaba la trampa a contener esa reflexión que se generaba con la pared en el punto de escucha y que el monitor derecho no lo tenía. Porque ese monitor estaba corrido 10 centímetros. Ojo que este control tiene 9 metros de largo. ¿Por qué ese monitor estaba corrido 10 centímetros? Bueno, porque el piso en donde sucede esto está hecho de distintas cosas para hacer el foley y justo donde estaba el piecito del monitor había un espacio hueco con piedritas, ¿no? Una especie de jaula con piedritas. Entonces le dije, corrámoslo para atrás 10 centímetros. Y, y me decían, no, pero se cae. Bueno, ponele un ladrillo, ponele algo, pero correlo 10 centímetros. Y de esa manera, simplemente moviéndolo 10 centímetros para atrás, esa reflexión dejó de existir en la pared y se acomodó todo en el centro perfectamente, como debería ser. ¿A qué voy con todo esto? ¿Sí? Todos los niveles, todo está perfecto, ¿no? Y está muy bien que uno los calibre y debería hacerlo seguido, está, o sea, hasta ahí está perfecto, pero ojo que muchas veces las cuestiones están en el dominio acústico también. Y es más, muchas veces están en los dos dominios juntos. Hay veces que es una mezcla de todo junto. De hecho, yo no lo nombré porque quería avanzar rápido con este tema, pero los chicos inicialmente iban moviendo los niveles de salida de la placa en función de lo que escuchaban. Y el problema era que al estar en el dominio acústico, el tema inicial, la placa estaba descalibradísima. Entonces, una vez que la calibramos, empezó a sonar bien mal porque el monitor era el que estaba corrido. ¿Sí? Nada, tengan en cuenta esas cosas que son muy concretas. Pasemos a la que sigue. Otro tema que ya me han visto algunos alumnos hablar y tiene que ver con esa famosa frase pelotuda que dice que los modos de resonancia se eviten si yo saco de paralelismo las paredes. ¿Sí? Entonces, la cuestión es así, tengo estas dos paredes, ¿sí? Paralelas, bien, así, generosas, y pongo una fuente de 70 Hz. Pasemos a la que sigue. 70 Hz en esas dos paredes, ahí tengo la distribución de presiones de lo que sería el segundo modo axial. Si se llega a interpretar, la zona más oscura es la de más presión, la más clara o blanca es la de menos presión. ¿Sí? Tengo el segundo modo axial en esas dos superficies paralelas. Pasemos a la que sigue. Ahora corro de paralelismo a las paredes. La muevo de una punta 2 metros. No es que le puse un angulito de 3 grados, no. 2 metros la corrí de un lado, de forma tal que esté no paralela ni de casualidad. Pasemos a la que sigue. Y casualmente el mismo modo de 70 Hz, lo único que hizo fue cambiar de
de dibujito, pero sigue estando ahí mirándote de frente y diciéndote, ¿y qué? Yo de acá no me muevo. Así, lisa y llanamente. Pasemos a la que sigue, por favor. Ahí van a ver el gráfico donde están los dos casos. Uno es el trazo rojo, otro es el trazo negro. Y van a ver que en bajas frecuencias, casualmente en la zona de los modos de resonancia, los dos son iguales. Después ahí cerca de los 100 se empiezan a separar, ¿sí? Y a partir ya de los 200 Hz ya son dos cosas totalmente distintas. Pero en este lugar la F-RUM casualmente está por debajo de los 80 Hz, o sea que el hecho de que esté paralelo o no esté paralelo es exactamente lo mismo. ¿Cómo evitas los modos de resonancia? Tirando las paredes directamente. Esto no se evita, hay que trabajar con ellos y te cagás. Es así. Pasemos a la que sigue, por favor. El famoso estudio patrón de Tom Headley que se le ocurrió en su momento, el famoso Non-Environment, donde una de las grandes cosas que tiene este diseño de Tom Headley, que es netamente anecoico, es una porquería de anecoico, es, fíjense, pasar la diapositiva que sigue, es que un recinto grande o un recinto chico, ojo que acá son todos grandes, para tener tanta cantidad de absorbente necesariamente tiene que ser grande. Entonces cuando dice recinto pequeño, bueno, pequeño para esta gente, para nosotros sigue siendo grande, pero el grande es muy grande. Fíjense las dos respuestas al impulso, son iguales, o sea, no cambia nada. Por eso se llama recinto de escucha patrón neutro y universal. ¿Sí? Volvé al anterior, por favor. Yo, la verdad, no me gusta este criterio, no soy amigo de esto, y tiene que ver con lo que le pasa a la chica esa que está arriba a la derecha, escuchando esos monitorcitos en una cámara anecoica. Bueno, estar ahí adentro no es cómodo, no es cómodo. De hecho, conozco algunas amigas que se han mareado al entrar en una cámara anecoica. Y si el lugar donde yo voy a trabajar no es cómodo, y no sé si me serviría para mezclar, ¿sí? Entonces, la verdad, paso directamente y no quiero trabajar en esto. Acá lo único que se escucha es lo que pretendía Tom Headley, es solamente el parlante y nada más que eso, ¿sí? No, no comparto, pero bueno, las ventajas son, pasa a la que sigue, casualmente esto de que las respuestas, independientemente del tamaño, son las mismas, porque lo que tengo es solo el parlante, ¿sí? Yo lo que siempre les digo a los que quieran probar con esto es saquen los parlantes al patio, afuera, lejos de cualquier pared, y van a ver que la escucha de objetiva tiene bastante poco. De hecho, uno se siente no muy cómodo, que digamos, ¿sí? Y quiere volver inmediatamente, aunque sea al living, aunque sea al living. Pasa a la que sigue, por favor. No me voy a poner a hablar qué hizo la historia a lo largo de todo eso, pero una de las cosas que trajo la historia fue el criterio LED, que es el que a mí me gusta, y tiene mucho que ver con Richard Heiser, por eso puse ahí el cartelito abajo, con el Time Delay Spectrometry. Casualmente la aparición del concepto LED formalmente, ¿no? O sea, científicamente, tiene mucho que ver con un sistema de medición de esas épocas que aprovechó Crown y lo sacó como el TEF, Time Energy Frequency. Y fue uno de esos primeros medidores extraordinarios a lo largo de la historia. Alguna vez, si quieren, podemos hablar de esto. Está bueno. Por ahora simplemente lo nombro como una simple anécdota. Pasemos a la que sigue, por favor. Esto es viejo, aclaro, y tenía que ver con una medición de hace bastante de dos compresores, un drummer analógico y un drummer, el mismo drummer, pero de plugin, ¿sí? De TDM, de un Pro Tools con una 882, fíjense los años que estoy hablando, ¿no? Es muy viejo esto. Yo creo que hoy en día esto está mucho más refinado, está mucho mejor, pero bueno, no importa, les muestro algo que medí en ese momento. Hoy no he vuelto a medir plugins. Eh, Estos dos compresores que son el mismo, uno real y el otro de plugin, no están haciendo con la misma regulación lo mismo.
claramente, los valores de distorsión armónica y de intermodulación son muy diferentes. El patrón de cómo responden es muy distinto uno respecto del otro, ¿sí? Lo único que tienen de iguales estos dos compresores, tanto el analógico y el plugin, es el frente. O sea, los dos frentes son exactamente iguales. El del plugin está siempre limpio, el otro hay que pasarle un trapito para verlo igual. Pero bueno, es solo eso. Pasemos a la que sigue, por favor. Este es un tema interesante e importante que tiene que ver con el asunto de balanceo y esas cosas que normalmente se malinterpretan. Fíjense eso que dice ahí, que de llevar por dos cables la misma señal, pero de una de ellas invertida, y como dice ahí, eso creo que está en Wikipedia, ¿no? Línea balanceada, ¿no? Señales en ambos conductores que están desfasadas 180 grados. Eso es mentira, sería una calamidad, sería espantoso que estuviesen desfasadas 180 grados. Están invertidas de polaridad, que no es lo mismo, ¿eh? Ojo, no es lo mismo. Y si están invertidas de polaridad, no están desfasadas 180 grados, sería una porquería. Pasá a la que sigue, por favor. En base a esto que se dice acá, es casualmente eso, ¿no? Caca, nene, volvé a estudiar, ¿sí? Hablemos de otra cosa. Sobre todo porque, pasa a la que sigue, se habla mucho de las señales balanceadas, ¿sí? La señal no es balanceada, una señal puede ser simétrica o asimétrica. Lo que es balanceada, en todo caso, es la interfaz de salida o la de entrada, o inclusive el cable, ¿sí? Pero la señal no. Hablar de señal balanceada es bastante pelotudo a mi juicio. Fíjense, yo tengo ahí una salida balanceada de verdad, ¿eh? Eso es una salida balanceada de verdad. A estas las llaman servo balanceadas en general. Pero esta es balanceada a los fines prácticos de lo que es una salida balanceada. Sin embargo, tiene una única señal, que está en el pin 2, nada más. En el pin 3 tengo masa, tengo 0. Entonces ahí está el cartel. ¿De dónde están esas señales desfasadas, ¿no? De 180 y toda esa porquería. No, nada que ver. Lo de balanceo tiene que ver con que la impedancia respecto de masa de cualquiera de sus terminales es exactamente la misma. Eso es balanceado y no tiene nada que ver con una señal. La señal, en este caso, es asimétrica en una interfaz con salida balanceada, ¿sí? Son dos temas muy diferentes. Vamos a hacer un experimento. Pasá a la que sigue, por favor. Agarré un XLR3 y le separé los piolines, así como están viendo ahí, ¿sí? Con dos plug TS directamente, ¿se ve? En uno saqué el pin 2 y en otro la señal del pin 3, ¿no? Una especie de no sé de qué, de cosa indígena, nada, saqué con dos cables aparte. Pasá a la que sigue, por favor. Y lo que hice fue ponerle casualmente una señal asimétrica, ¿sí? De forma tal que en el piolín rojo, como pueden ver ahí, iba un tonito, y en el negro iba masa, 0, nada, ¿sí? Y los grabé, por ejemplo, en dos pistas ahí del Pro Tools, como se puede ver. ¿Ven ahí, a la derecha? ¿No? Cada una de esas señales está grabada. Pasemos a la que sigue, por favor. ¿Qué hice en el camino? Metí un malévolo transformador, ¿no? El famoso hijo de puta que me llena, ¿no?, de interferencia, ¿no? Ese desgraciado de mierda que me llena de porquería. Le puse cara mala y todo, fíjense, el tipo de guapo, ¿eh? Guapo ahí. El tipo metiéndome interferencia, ¿no? Claramente, como el cable que me transportaba eso estaba muy bien trenzado, porque es uno que hice yo manualmente, no puse la foto, pero la pueden leer en el artículo donde está esto, ¿sí? Puse ese transformador y veamos la diapositiva que sigue, qué es lo que nos metió. Bueno, casualmente, la interferencia, ¿sí? ¿Cómo se llama? La interferencia estaba de modo común, o sea, estaba exactamente igual, como pueden ver ahí con zoom y todo, tanto la de 50 Hz como inclusive de alta frecuencia. Fíjense que tenía unas frituras interesantes y estaban todas de modo común. Eso significa que cuando entraba en la entrada diferencial, se anulaba y la señal seguía saliendo limpita, aún con toda esta porquería y ese malévolo transformador que tenían ahí a mano haciendo toda
metiendo toda esa porquería que realmente salió de pedo, ojo. Yo quería que solamente meta ruido de 50 Hz, ¿sí? Pero metió de 50 y de un montón de cosas más, como se puede ver ahí en el dibujo, y se fueron todas, ¿sí? No quedó nada más que la señal original cuando se volvía a el diferencial, a la entrada diferencial, ¿sí? Bien, a esto voy respecto de que no hace falta que la señal sea simétrica, ¿sí? Que vaya en polaridad invertida y todas esas boludeces, sino que con las interfaces balanceadas, una entrada diferencial genera exactamente lo mismo, aún en un entorno tan nocivo como el que me brindaba este transformador malévolo. Pasemos a la que sigue, por favor. Y esta es otra charla que también toda completa, que hablaba de medidores, de las cuales solamente quiero contar una mínima cosita, pero solo porque un amigo me escribió hace poco que estaba trabajando ¿cómo se llama? Hay unos plugins de una empresa que yo no le tengo mucho cariño, que se llama Waves, y tiene unos medidores que son horribles, son espantosos. Bueno, el tema es que tenía estaba usando no sé qué plugin para regular el nivel de señal de una cosa que estaba haciendo, y aparecía, se le estaba pasando de rosca. O sea, el medidor le decía una cosa y estaba sucediendo otra cosa. Entonces, pasemos por favor a la que sigue, ¿sí? Donde una de las cuestiones muy interesantes a tener en cuenta tiene que ver específicamente con el medidor pico y true pico, ¿sí? O sea, el pico de verdad y el pico de mentira. Mucho medidor de pico suele ser solamente la lectura de la muestra, o sea, el nivel de los bits que está en ese sample, y eso dice es el pico, ¿sí? Sin embargo, el medidor de picos reales hace una interpolación entre uno y otro, hace una extrapolación. Inclusive, es más, les digo más, Sony lo resolvió en el año 80, creo, cuando sacaron los primeros grabadores. Sony lo resolvió diciendo lo siguiente: si tres samples tenían el nivel máximo, acá hay un pico, o sea, me estoy pasando. Fíjense qué simple y pelotudo que lo resolvía, ¿sí? Obviamente no podía atajar un pico de verdad como este que les estoy mostrando acá en este dibujito. Hace falta un poquito de matemática, que no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, y se puede resolver perfectamente. Y ahí está, digamos, la gran diferencia entre un medidor de picos y un medidor de picos. Me puse parado así de pie con la mano en el corazón, ¿sí? Ese que le llaman el true peak. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. Hay algunas más serias que otras, pero en general tengan en cuenta eso. Puse en azul una pequeña cosita que alguien me preguntó alguna vez, creo que Morphy casualmente, me había preguntado que por qué cuando se medían estas cosas se usaba no 1 kHz, sino 997 Hz, ¿sí? Que eso está en el estándar AES 17, ¿sí? El tono con el que se miden estas cosas es de 997 Hz y no 1 kHz. Y tiene que ver casualmente con el tema de que el 997 no es múltiplo ni cerca de los 44.100 Hz de muestreo, ¿sí? Ni de 48, ni de ninguno en general. Entonces el 997 viene muy bien para todos estos alcahuetes falsos de mierda que te muestran un medidor de pico solamente en función de la lectura de la muestra, y te da cualquieraza de resultados cuando le pones esto y no lo que realmente deberías estar midiendo. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Las otras dos, si las pasás así más o menos rápido, son un poco de bibliografía
que anduve rascando para estas cosas, pero hasta acá llegó mi amor. Y bueno, si hay, no sé si hay alguna pregunta. Estamos como estirados de tiempo, ¿no? O sea, yo me pongo Estamos a bien, hablar Indio. y... Sí, vos decís que está, yo no, Para nosotros estamos bárbaros. qué sé yo no confío tanto en eso. Pero bueno, si hay alguna pregunta, algo, la Hay, vemos. hay, hay algunas preguntitas, sí. La primera, vamos. Para los equipos Hi-Fi valvulares, ¿aplica esto mismo de los transistores? Hablaba sobre la velocidad de respuesta en la TIM. Sí, pero hay una cuestión respecto del entorno Hi-Fi. Eh, yo recuerdo haber hecho algunas que otras instalaciones en estos, en estas casas de señores que tenían una, una sala para escuchar, ¿no? Y tenían esos amplificadores impresionantes. Me acuerdo, mirá, me acuerdo la marca, Frontier Design. Un Frontier Design, valvular porque casualmente la válvula. Y yo me acuerdo que estaba el manual a mano, lo abrí, y el tipo decía algo así como que se había ido a las montañas y cuando estaba en la cima de la montaña y vio el atardecer, se le ocurrió este diseño, este circuito, y bueno. Y después ponía las especificaciones técnicas y la THD era del 1%, el tipo lo decía abiertamente. Distorsión armónica total, 1%. O sea, si lo expresamos en otros términos, sería, me estoy cagando en vos y no te das cuenta porque te estoy cobrando lo caro, ¿sí? Y vos creés que esto es bueno. Una cosa así. Eh, no todo el entorno hi-fi, no todo el entorno de audio fino es así. Hay algunos que realmente hacen cosas muy lindas y hay otros que son unos hijos de mil puta que solo venden y solo eso, nada más que eso. Hay de las dos cosas, pero sí, claramente la TIM es un parámetro importante, pero acuérdense, esto se resolvió en el año 70. ¿Sí? De hecho, hay cosas peores que tienen que ver con esto que comentaba y no necesariamente con la TIM, que hoy en día, perdón, la TIM a nivel, digamos, transistores y eso, es raro que haya, porque los transistores más chotos tienen mucho ancho de banda. O sea, como esto ya es un tema viejo, ya está, o sea, ya pasó, pero inclusive por fabricación. No hay más transistores lentos, son todos muy rápidos. Entonces no existe ese problema hoy, aún en diseños chotos. Muy No sé bien. si era por ahí la pregunta. Sí, sí, creo que va por ahí. Otra. En el estudio, en las mediciones que hiciste con el micrófono 57, la tendencia, los resultados mantienen esa tendencia para el resto de los micrófonos de la familia 58, 52 o es exclusivamente del 57. Mirá, no medí de los otros. Sí abrí para verlos, digamos, aparte, el transformador solito, pero solo mirarlos, no medirlos. El único Ujú. que medí es el del 57. Y los otros son iguales. O sea, Ok, asumo, sin medirlo, que si son iguales a la vista, deben comportarse muy parecido. La verdad, no lo medí, no tengo la menor idea. bien, Pero sí, a la vista son exactamente iguales todos. ok. Otra, en el caso de cables que van en paralelo eh, para, para uso estéreo, ¿existe algún tipo de crosstalk entre ellos, ya que tiene un blindado general pero no particular para cada uno? Está media rara redactada la pregunta, No, pero sí, entendí, se pero entiende. a ver, sí, el crosstalk va a existir siempre. El tema es que los niveles de crosstalk van a depender mucho de qué tipo de señal, inclusive hasta de las impedancias de entrada que estés manejando con esa misma señal. No sé si es algo para preocuparse. De hecho, Bien, si en algún momento, por un cable de esos, vos a oído nomás, sentís que tenés mucho crosstalk, ponele otro cable y chau. O sea, no me parece algo realmente para perder, digamos, la cabeza por eso, ¿no? Me parece algo menor. bien. Acá Clovis pregunta, ¿se puede mejorar de manera acústica la respuesta en frecuencia de algunos monitores
económicos? No entendí la pregunta, pero Tiene unos monitores medio pelo y pregunta si se puede hacer no, no, sí, está alguna bien, idea acústica para resolver pero la... pensemos lo siguiente, si yo tengo una fuente que tiene, digamos, limitado o acotado, por ejemplo, las bajas frecuencias, y yo lo estoy arrimando a una superficie, dejando de lado, digamos, o sea, en aquella zona donde no haya confilter, estoy incrementando, estoy extendiendo un poco el ancho de banda en bajas frecuencias. Esa sería una manera acústica de quizás mejorar si es lo que necesitas, extender el ancho de banda en baja frecuencia. Ujú. Y la otra es al revés, casualmente. Si acústicamente hay un confilter que te está molestando a ese monitor, con una trampa o con otra posición lo podés llegar a corregir. Pero no estás cambiando la respuesta del monitor, ojo, estás cambiando el sistema monitor este recinto, que es distinto. Ajá. Bien. Otra que preguntan ahí por YouTube. ¿El audio digital es más inmune a las interferencias tanto en transmisión por cables como en RF, portadora analógica modulada digitalmente? Sí, sí, son dos mundos distintos. No sé, digamos, por dónde viene la pregunta, pero casualmente las transmisiones, por ejemplo, de las Voyager, las ondas Voyager, que están allá lejos, saliendo del sistema solar, son digitales, no porque sean guachas, sino porque tienen una relación señal-ruido negativa. O sea, tengo ruido de fondo 100 decibeles, señal 1 decibel, y de ahí saco la información. Entonces, como tengo una señal correlada, algo así que sé cómo debería comportarse, yo puedo eliminar todo ese ruido y obtener nuevamente la señal pura. La señal digital casualmente tiene esa, digamos, gran ventaja respecto del analógico que no es aditiva. Estos son temas que estuvieron hablando Shannon con la gente de Bell en el año 30, cuando ellos querían transmitir digitalmente las líneas telefónicas. Ahí aparece el concepto de Shannon, que después deriva en la frecuencia de Nyquist, ¿no? Ujú. Fíjense de lo que estamos hablando. Pero sí, sí, claramente. La señal digital goza de los beneficios que no es aditivo al ruido, entonces se puede separar fácilmente uno del otro. Y si no Bien. tiene que ver con eso, es que no entendí la pregunta, perdón. No, está perfecto. Leandro, de la sección estudiantil, el Faculty Advisor de Aural, te mando un Ojo, gran abrazo y dice, no es una pregunta, pero una acotación, nos invita a todos. Estaría buenísimo una masterclass específica sobre Time Delay Spectrometry. Perdón por mi inglés pésimo, pero va por ese lado. Bueno, lo anotamos. Estaría yo estoy de bueno. acuerdo, ojo. Ah, Es un tema extraordinario, la gran Richard Heiser. es una buena oportunidad para hacer una jornada de integración de todas las este, Estaría secciones. buenísimo, estaría Em, buenísimo. Una más, Indio. La consola suele estar bastante cerca del técnico. ¿Qué recomendás para evitar la reflexión especular que se produce en la consola? Muy bien, espectacular esa, sí, claramente. El buen y correcto posicionamiento de los monitores con el ángulo correspondiente de la consola. Los ángulos de la consola en un estudio, ¿sí? Tienen mucho que ver con eso, al menos cuando los calculo yo. ¿Sí? O sea, la Ujú. cajita del Afex que le ponemos del lado de atrás para que se levante, no es para que se vea bonito, es casualmente para que ese ángulo me tire todas las reflexiones por debajo del cuello, de forma tal de no tener el confilter que se forma con esa superficie. Si la consola es muy grande y no se puede inclinar, ¿no? Ujú. Lo que se puede hacer es trabajar con la distancia y posición de los monitores para tratar de que esa reflexión no te llegue. Son, digamos, las maneras simples con las que se trabaja con ese problema. Perfecto. Perdón, una acotación de lo mismo. Hoy en día, que no se usa tanto consola, se usa algo peor. Se usa una mesa que es plana y nadie la inclina porque se le cae el mouse, ¿sí? Con lo cual estamos más en el horno todavía. Es para tener en cuenta, ojo. Bien. Una pregunta
Seba dice, ¿alguna vez probaste a repeler la interferencia de un equipo de guitarra con papel de aluminio? ¿Llega a Sí, funcionar? sí, por supuesto. Sí, Qué sí. bueno. Y de cobre también, ¿eh? He probado un montón de porquería. Sí, sí. Bien, a ver si hay, yo no... ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Saltaron mi pregunta, Jorge Clavero. Micrófonos dinámicos con una respuesta, digamos, mejor que el 57. ¿Cuál recomendás? Perdón, el 57 no es malo. Tiene esa característica que le viene muy bien al rock and roll, ¿eh? Ojo, no es malo. Anda muy bien. Si vos querés un micrófono más limpio, habría que buscar. Hay unos líneas de Sennheiser. En realidad, no importa cuál. La idea es que vos pongas el micrófono y escuches qué es lo que sale ahí con lo que vos necesitas grabar. Y te vas a dar cuenta. A ver, este tema que contaba de la conferencia de prensa es una costumbre bastante vieja que suelo hacer. Muchas veces, por ejemplo, vamos a grabar vocales. Entonces ponemos al cantante con una conferencia de prensa, con, no sé, 4 micrófonos que dijimos, bueno, con estos 4, alguno de estos podría andar muy bien. Entonces poníamos el micrófono, que supuestamente iba a quedar ganador, y otros tantos. Y muchas veces no quedaba el ganador, quedaba otro que realmente ganaba. Y vos decías, pero macho, estoy poniendo un, no sé, me acuerdo una vez eh, con un cantante que estábamos poniendo varios micrófonos y quedó un 58 viejo, que había estado metido en un vaso de cerveza inclusive en alguna época, y respecto de una Audio-Técnica 4030 que tenía en aquella época. Y la verdad que, o sea, yo daba por ganador el 4030 y el 58 ese andaba muy bien para lo que tenía que cantar el tipo. Entonces no pasa por el micrófono en sí, sino pasa por lo que uno anda buscando en general. Si hablamos de cosas limpias, así lisa y llanamente limpias, Sennheiser y los AKG, ¿cómo se llaman? Los austríacos tienen ese tipo de cosas, que son bastante más sobrias de sonido, no tan coloreadas. Pero hay que ver si realmente funcionan, ¿eh? Hay que ver. Bien. Eh, en la placa que mostrabas la distorsión, las mediciones distintas entre un hardware y un software. ¿Hiciste test AB y cuál fue tu impresión? Eh, no entendí la pregunta, porque no estoy recordando Sí, en qué es una de lo. las placas del PPT me habías Sí, mostrado la diferencia, habías medido un sí, compresor por hardware y el mismo compresor por plugin. Y sí, había correcto. Sí, sí, diferencias en... Ahí va. ya me acuerdo. Si hiciste un Y, test AB pasándolo por música, ¿y cuál fue tu impresión? sí, ¿Te sí, gustó? ¿Cuál te sí. gustó más, digamos, no? No, no, pero había un problema, no con el compresor. Eh, yo lo que estaba mostrando no era necesariamente que uno funcionaba mal y otro bien, era que simplemente el mismo frente en los dos eran diferentes. Y acá volvemos a lo mismo del micrófono. No es que cuál me gustó más, dependiendo qué pase por ese compresor. Hay algunas cosas que funcionan muy bien en el plugin y hay otras que funcionan muy bien en el hardware. Puntualmente con ese compresor, el plugin para lo que era, por ejemplo, platos de una batería, andaba bastante bien siempre que esos platos sean de rock and roll. Ahora, los mismos platos, pero para jazz funcionaba mejor el hardware, puntualmente, con esos espectros que vieron, ¿eh? Ujú. Apreciación personal de esos dos juntos trabajando con lo mismo, pero tocando distintos estilos. Por eso no es tan general como lo están pensando. Piénsenlo al revés. Ok. A ver, creo que no hay más, Indio, me parece. Bueno, por ahora creo que no me salté ninguna y las No hay más. respondiste Entonces cuento una absolutamente todas. mínima anecdotita más del 57. Dale. Cuando vino el amigo Massenburg, George Massenburg,
estuvieron grabando con Marta de Francisco a un quinteto de cuerdas, grabando algo de Piazzolla ahí en el pie. Y grabaron en 5.1. Y me acuerdo que usó para los violines 57, micrófonos Shure SM57. Y le preguntaron, le dijeron, macho, ¿qué watts? ¿Por qué los 57 y no un micrófono? Sí, se lo dijeron. Y el tipo contaba algo así como que él, cuando era chico, mentira, había escuchado a los Beatles y le había gustado no sé qué sonido, de qué tema, le había quedado grabado en la cabeza. Entonces, dice que siempre que tenía oportunidad de pelotudear, lo dijo en inglés, pero la traducción era pelotudear, probaba ese tipo de cosas. Entonces tenía ahí un quinteto haciendo Piazzolla, no una pieza clásica, sino una pieza más de tango, y él trataba de buscar ese sonido así sucio de los Beatles, solamente usando para las cuerdas el 57. ¿Sí? Para que tengan idea, fíjense cómo un objetivo tiene que ver ¿no? Con la búsqueda a partir no de cuál es el mejor, sino el que más te va a servir para la ocasión, ¿no? Pasa por ahí. Exactamente. Ahí me había salteado una pregunta, perdón, de Sí. Carlos Cox. Dice, para mezclar, ¿son inmejorables la mala acústica paralela de salas? En una sala pequeña tiene paredes paralelas y pregunta si se puede mejorar la acústica de ese lugar. Pero el hecho de que sean paralelas las paredes no es un problema. Y es El pequeño problema el pasa piso. por otro lado, no porque sea paralela. Casualmente el hecho de que sea paralela no es ningún problema. Lo que puede ser problema son las proporciones. O sea, la relación entre largo, ancho y alto, que hacen que la respuesta modal de esa sala sea el problema de Carlos Cox, ¿no? Y Ok. no necesariamente que estén paralelas esas paredes. Eh, Habría que ver, a ver, el tema hay que verlo más en profundidad, pero en principio, si te mudás a otra sala y la cosa mejora con esos mismos monitores y lo que estás haciendo, y bueno, habría que pensar en una mudanza, qué sé yo. Sí, hay muchas formas de, de tratar de mejorarlo, pero así en el aire Es nada que yo difícil. pueda decirte. Útil, ¿no? Bueno, esa fue la última, Indio. Te dejamos tranquilo que son Muy, las 10 de la muy bien. noche. Tuviste un Bueno, día largo. muchas gracias. Chiquis, prendemos las cámaras para hacer una foto con todos, así con el disertante. Mientras van prendiendo las cámaras, quiero agradecer especialmente a todas las secciones de AES, en las estudiantiles. Estuvo Adrián de Ecos, está Leandro Verá. de Aural, estuvieron algunas chicas de RMS, hubo gente Ujú. de Bien ahí. Alaemus, de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia. Así que estamos Mirá, recontentos y te bien. agradecemos un montón, y de vos, obviamente, siempre al pie del cañón. Para El esto tenemos agradecido soy nuestra yo. Esto me encanta. ¿O no se notó acaso? obvio. Y ¿Y ahora ahí nos abrazamos así todos virtualmente? Leandro de Aural me dice, si está de acuerdo que la dé él, ja, 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 se ríe, acerca de la charla de Randy No Davis. estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Démosla entre todos, cada uno que hable de alguna cosita. Sería bueno, vamos a trabajar para la segunda parte del año poderlo hacer. Hagámosla. Sí, totalmente. Bueno, ¿estamos todos con las cámaras prendidas? Sí, quedó trabada mi cámara ahí me estoy riendo. Muy chévere, gracias, me lo tienen habilitado ustedes. Seba Decker, ¿le habilitan la cámara a Seba Decker, por favor? A ¿No mí lo quieren también, a ahí? Renzo, no me deja prender video. Mirá quién está, de Australia. Ahí, Alex. Mirá, recién te veo. Está Alex, está Ramón Gallo, hay varios, ¿eh? Está Morphy dando vueltas por ahí también. Por supuesto. Está Martín. No le veo los lentes ahumados. Yo, ahí está Morphy, ahí lo estoy viendo. El pelo largo de Morphy, ¿eh? Rock and roll. A ver, Morphy, cuando te copás y antes de julio hacemos otra, te mangueo, te meto presión adelante de todo. Sí, es eso. Bueno, ¿estamos, chicos? Hacemos la foto. Así hacemos redes sociales. Sonrían. Muy bien, ahí va. Ahí vamos. Una más.
Indio, muchas gracias, sos un campeón. Gracias a todos los que se bancaron esta charla, estuvieron ahí desde el minuto 1. La verdad que nos súper gusta como sección, nos alienta a seguir y ahora se vienen más cosas. Así que un aplauso para Indio de todos, dale. Juan Médico a Muchas las gracias. 21 horas. Gracias a ustedes. Abrazo grande, chiquis. Un abrazo para todos. Adiós, adiós.